Hola, soy Ricker Silva y esto es Autos y Carreras con todo lo que pasó en las 500 millas de Indianápolis y las declaraciones de los pilotos colombianos Gaby Chávez y Carlos Muñoz. Luego tendremos el análisis que hicimos con Oliver Silva y un momento después estaremos hablando con nuestros colegas nuevo de Colombia Motor Fans. Tuvimos una carrera espectacular, el ganador ha sido Will Power, su primera vez como vencedor de las 500 millas de Indianápolis. Los colombianos tuvieron una carrera muy difícil, pero se lograron muy buenos resultados. Gaby Chávez ha quedado en la posición número 14 y esto fue lo que nos dijo desde los pits pocos minutos después de terminar la competencia. Bueno, ¿qué tal, Gaby? Difícil carrera, parece que hay muchos problemas de aerodinámica en todos los carros, difícil acercarse a los demás. ¿Cómo fue tu carrera? Las primeras 160 vueltas fueron para olvidar, realmente sufriendo mucho con el balance del carro, muy suelto en la cola, se iba de frente en la salida de las curvas, no encontrábamos ningún balance, nada. Hicimos un buen cambio en la última parada de pits, y eso cambió totalmente el carro. Después teníamos un carro con el que podíamos competir, pasar a otros carros, y pues fue lástima fue que no empezamos más cerca a como terminamos y teníamos para un top 10 al final. Seguramente. Están jugando más o menos a la misma estrategia de Can-Am, ¿verdad? Sí, o sea, ya habíamos hecho la parada, estábamos bien, había muchos adelante que tenían que parar. Y pues esa última bandera amarilla pues cambió un poco eso. Ok, listo. Bueno, muchas gracias. Esas fueron las declaraciones de Gaby. Estaba visiblemente afectado, muy cansado. Fue la segunda temperatura más alta en la historia de las 500 millas de Indianápolis y se notaba muchísimo en cómo terminaron los pilotos la carrera. Fue muy exigente y cuando uno no tiene un auto muy bueno es todavía más exigente. Pero luego, caminando unos metros más, encontramos a Carlos Muñoz, que ha terminado en la posición número 7, tal vez hizo una muy buena carrera. Yo creo que para no estar corriendo toda la temporada ha hecho algo muy bueno y lo que nos dijo fue esto. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Una preguntita. No, te vimos como bien durante la carrera, estuviste desfasado en estrategia en una parte y peleando las 3 primeras posiciones en eso. ¿Qué se necesitaba para que te sirviera la estrategia? Yo creo que las 2 amarillas últimas nos jodió, la de Caram y la de Tony. Esas 2 amarillas nos quitó detrás de la estrategia porque solamente tienen que hacer yo una parada más y la otra gente tiene que hacer 2 paradas más. Sí. Y bueno, y saliendo atrás y todo no ayuda, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final hizo un muy fuerte en los últimos 100 que hizo muchas posiciones y bueno, también los restarts estuvo un poquito gallina, digámoslo así, perdía un poquito de posiciones en algunos que también nos molestó, pero si vemos la clasificación, yo creo que de los de adelante ninguno me pasó en la pista. Al comienzo de la carrera vimos que los pilotos estaban dejando mucho espacio entre carro y carro. ¿Estaba difícil aproximarse a los competidores al frente? Sí, era muy complicado. Aquí sabíamos que antes de venir era muy complicado pasar, ¿no? Sobre todo si estabas atrás. Había dicho que aquí la clasificación era muy importante, la posición de donde saliera es importante porque por la complicación de pasar, ¿no? Yo pude pasar algunos carros, pero complicado. Sí, en el primer stint hiciste varios sobrepasos y progresaste bien ahí en esa parte. Sí, como que yo creo, si vemos quién pasó más en la pista, yo creo que fui yo. Sí, de acuerdo, igual es una magnífica posición, 7º, otro top 10, sabemos que se esperaba más. ¿Qué se espera para el resto de la temporada? Bueno, trabajando fuertemente con algunos sponsors para hacer las últimas carreras y para hacerlas sobre todo el año que viene, full temporada, que es el objetivo. Esperamos que así sea. Felicidades. Mucha suerte. Colombia Motor Fans, una de las mayores comunidades de
del deporte a motor en el país. Noticias, fotos, videos, entrevistas y más. Todo el automovilismo y los pilotos colombianos en el exterior te espera en colombiamotorfans.com. Acabamos de vivir una emocionante carrera de las 500 millas de Indianápolis. Su edición número 102 ha sido ganada por Will Power, un piloto que tal vez durante toda la competencia estuvo haciendo una carrera más bien conservadora, pero al final se evidenció que esa iba a ser la estrategia ganadora. ¿Cómo viste la carrera, Oliver? Pues una carrera un poco complicada, un poco atípica en cuanto la posición de los carros en pista fue muy importante. No era fácil sobrepasar, vimos muy pocos sobrepasos. Carlos Muñoz hizo varios sobrepasos y Rossi hizo unos sobrepasos increíbles por afuera y por Sí. adentro. Pero además de eso, se veía muy difícil acercarse al carro de adelante. Solo en las relargadas, cuando estaban cerca, se vieron los sobrepasos. Ya una vez estaban en alta velocidad y alineados, no lograban acercarse al carro de adelante. Y entonces eso hizo que se mantuvieran mucho las posiciones en pista también. Creo que la carrera también se desarrolló de una manera extraña, ¿no? Porque digamos que en las primeras 50 vueltas eh, todos los carros empezaron a dejar una distancia muy grande, más o menos de un segundo entre carro y carro, por lo menos entre los 15 primeros. Y, y creo que ahí es muy importante resaltar la labor que hizo Carlos Muñoz, porque en esa primera parte de la carrera él tal vez fue de los pocos o tal vez el único piloto que se atrevía a acercarse y a pasar a otros competidores. Sí, así era. Él tuvo un muy buen primer stint y el último también fue muy bueno, también logró recuperar muchos. Y sí, Ed Carpenter estuvo liderando fácil toda la primera mitad de la carrera. En alguna relargada perdió el liderato por un momento, pero después lo recuperó en la siguiente relargada. Pero ya después, cuando perdió el liderato, no lo pudo volver a recuperar. Se mantenía segundo, pero no logró tener la oportunidad de pelearlo otra vez. Sí, él había dicho que era muy importante mantener el aire limpio, o sea, estar adelante, sin que nadie estuviera por dentro creando turbulencias o abriendo un vacío. Y creo que tenía toda la razón porque de verdad fue muy difícil para él volverse a meter en la pelea después de haber perdido la lucha. Sin embargo, hubo cosas interesantes, ¿no? Vimos a Tony Kanaan parar dos veces muy rápido, en un lapso de 10 vueltas, hizo dos detenciones y se salió de la secuencia, y en eso lo siguió Gaby Chávez. Sí, no sabemos muy bien como si fue cuestión de estrategia de gasolina o de pronto ajustes aerodinámicos. Ambas paradas igual se vieron como bien programadas, ¿no? Como Sí, que eran pararon, hicieron lo que programadas. tenían que hacer y salieron. Sí, así fue. Ya al final de la carrera, las últimas 30 vueltas, 40 vueltas, tuvimos 4 o 5 pilotos que querían imitar a Rossi hace 2 años y llegar al final sin gasolina. Pero al final Pues se eran, sabía que de alguna forma no iban a llegar. Y sí, faltando 2 vueltas se fueron a pits los pocos que quedaron. Y ya era claro que la victoria iba a ser de Will Power. exacto, en algún momento incluso lo pusimos en uno de los tweets. Oriol Serviá era uno de ellos, Stefan Wilson el otro y Scott Dixon, los tres pilotos que se notaba que estaban estirando al máximo el consumo de combustible. Yo creo que entre todos hicieron un poco más de 40 vueltas, o ese era el objetivo, ¿no? Hacer más de 40 vueltas en ese último turno. Sí, Scott Dixon logró hacerlas más de 40 y le alcanzó para llegar tercero. Que Mm, aunque no es un ganador, es un gran resultado para el campeonato porque esta carrera da el doble de puntos. sí, con la última amarilla fue cuando no se supo bien qué iba a pasar porque con esa amarilla los que estaban ahorrando perdieron la ventaja que habían sacado al ahorrarse la parada, que les llevaban todavía varios segundos a los otros. Entonces, y no se sabía cuánta gasolina tenían. Entonces no se sabía si tenían gasolina para ir con todo las últimas vueltas y poderle pelear a los otros. Y yo creo que lo intentaron. Dijeron como, bueno, nos faltan 6 7 vueltas. Pelearle 3 4 vueltas y ojalá haya otra amarilla y que se acabe en amarilla. Y pues no se les dio. Y en las últimas 3 vueltas no hubo ninguna amarilla y lo que tuvieron fue que entrar a pits porque ya no llegaban. Sí, creo que en general había como realmente dos estrategias buenas. Una, la estrategia que quería trabajar Carlos Muñoz, que le apostaba a un final de carrera sin banderas amarillas. Y la otra estrategia, pues la estrategia menos arriesgada en términos de no salirse de las secuencias, que era la que llevaba Will Power, Ed Carpenter
y Alexander Rossi, aunque Alexander Rossi también hay que decir hizo un carrerón, o sea, creo que hoy hizo todos los méritos para ser un gran contendiente en Indy 500, aparte de que ya es un ganador de Indy 500, pero esta vez se lo ganó a pulso, hizo unos adelantos realmente delirantes por fuera, por dentro, por donde lo dejaran, él le estaba pasando a todo el mundo. Sí, hizo unas obras maestras pasando 5 carros en 2 curvas, cosas así. Y pues además arrancó en el puesto 32. Entonces eso fue de atrás para adelante. Claro, subió del 32 a la cuarta posición al final. Creo que es una carrera realmente para destacar la que hizo hoy Alexander Rossi. No me siento muy bien por Ed Carpenter, creo que Ed Carpenter hubiera podido ganar y creo que eso era lo que él quería, pero ha hecho una gran carrera, o sea, arrancar primero, llegar segundo después de 500 vueltas es una gran labor. Sí, sin duda una gran carrera de él. Pero Will Power es un justo ganador. Y me gustaría también destacar finalmente lo que hizo Tony Kanaan. Tristemente al final pierde el auto y se estrella, pero Tony Kanaan se notaba desde la clasificación que tenía un auto muy bueno, sobre todo desde el día de la pole, que tenía un auto muy bueno, fue el mejor en el Carb Day y hoy lo demostró porque subió posiciones muy rápido y logró liderar más o menos después de la vuelta 60, él era el líder de la competencia y creo que finalmente ellos sí apostaron por una estrategia completamente equivocada y que no estaba tampoco a la par con las prestaciones de su vehículo. Sí, en algún momento Tony Kanaan y Newgarden y Gaby Chávez cambiaron de estrategia. No la logré entender en ningún momento bien. Yo creo que de pronto no era tanto estrategia, sino estaban ajustando el carro durante la carrera y eso los hizo atrasarse un poco. Pero ya desafortunadamente Tony Kanaan después se accidentó. Newgarden alcanzó a recuperar y llegó octavo detrás de Carlos Muñoz. Y bueno, Chávez le faltó recuperar un poco más. Seguro hubiera podido hacerlo mejor. Y bueno, finalmente hablamos con Gaby Chávez, hablamos también con Carlos Muñoz. ¿Qué, ¿Qué apreciación tiene sobre las declaraciones que nos dieron? Bueno, Muñoz dice que las banderas amarillas de las últimas 40 vueltas perjudicaron su estrategia y es posible que haya sido así. En la vuelta 140, la bandera amarilla, la vuelta 140, él entró a pits y ahí, digamos, le faltaba una parada. Alrededor de las 170 hubiera sido esa parada. En ese momento los líderes les faltaban como 10 vueltas para entrar, o sea, hubieran entrado en las 150, 160 por mucho, digamos, algunos, y no les hubiera alcanzado para dar 40 vueltas más en verde. Si la carrera hubiera sido toda en verde, él habría estado al frente de ellos. Habían otros dos en esa misma estrategia, no recuerdo ahorita quiénes, pero él hubiera estado seguramente peleando la victoria otra vez. Así es, a mí también me parece que en efecto, si bien no hubo problemas de llegar al final con buen combustible como hace 2 años cuando la última bandera fue más o menos sobre la misma ventana de cambio de llantas y de combustible, creo que los equipos tal vez se jugaron mucho más de lo que debían jugarse este año, tratando de buscar algún resquicio, de encontrar que alguna bandera amarilla los pusiera en la posición que fuera. Creo que inicialmente le sirvió mucho a Carlos Muñoz porque empezó muy abajo y la estrategia sí lo estaba poniendo en algunos momentos arriba. Tristemente fueron demasiadas banderas amarillas al final y bueno, y quedó por fuera. Y Gaby Chávez, bueno, tuvo una difícil carrera, por lo que nos cuenta, 160 vueltas que él mismo dice que son para el olvido, eh, pero también habla cosas interesantes sobre la carrera. Es una carrera en donde durante 160 vueltas uno puede estar simplemente tratando de estar ahí, de no perder muchas posiciones y de organizar el carro para el final. También además fue la segunda carrera con la temperatura más alta en la historia. Sí, mencionaron que la temperatura en pista fue muy alta y eso degradaba las llantas también. Creo que el mismo Muñoz también nos decía como que fueron un poco precavidos para hacer sobrepasos o cosas así porque las llantas se degradaban más rápido al esforzarlas con la alta temperatura. Entonces Gaby estuvo también más tranquilo durante la carrera, por decirlo así, digamos, sin esforzar tanto el carro. Y a medida que fueron con las paradas ajustando cosas en el vehículo, empezó a correr mejor, pero desafortunadamente no le alcanzó para recuperar más. Hoy era muy difícil hacer sobrepasos y bueno, no le alcanzó para más. Sí,
Igual es un buen resultado, queda en la posición número 14 dentro de la vuelta del líder. Tampoco están tan lejos del rendimiento que ellos mismos esperaban y seguramente todo eso también será mucho aprendizaje para lo que viene y al final pues ellos tienen un gran equipo, son cercanos a Gilles de Ferran, el coach de pilotos es Alan Ser Jr., pues creo que lo único que se puede esperar de Harding Racing es que mejore cada día más. Y creo que con eso ya es hora de terminar esto, tú ya tienes que devolverte de vuelta a Suecia, entonces pues despídete de la afición que te tuvo por estos días en vivo y en directo desde Indianápolis. Sí, bueno, muchas gracias, sobre todo gracias a Frank por todo lo que se hizo para venir acá y me alegra haber acompañado aquí, que ojalá se vuelva tradición con el tiempo y que nos sigan acompañando en el podcast también y listo, estamos en contacto con todos. Claro que sí, muchas gracias. Chao pues. Y pues mientras Oliver toma ese vuelo a Chicago y luego de vuelta a Europa, nosotros estamos en el podcast con Andrés Gutiérrez, el director de Colombia Motor Fans, un portal que yo creo que es el mejor portal independiente de automovilismo en el país. Y lo tenemos aquí. Bienvenido, Andrés, a los micrófonos de Autos y Carreras. Hola Ricker, buen día para ti, un saludo también para Oliver que hicieron un trabajo sensacional ustedes allá desde Indianápolis y un saludo a todos los oyentes, me alegra estar acá hablando de la carrera más famosa del mundo. Así lo es y como siempre esta carrera pues nos trajo muchísimas cosas buenas, ya hicimos un primer episodio con ustedes un poco más en caliente con toda la emoción viva de lo que fueron estas 500 millas de Indianápolis y ahora creo que es hora un poco de tomarnos las cosas con un poco más de calma. Una cosa que no hemos tocado mucho el tema hoy ha sido sobre los novatos. Vimos durante la clasificación a Matthews List con el equipo de AJ Foyt hacer un trabajo sensacional. Me imagino que Andrés también lo vio, pero en la carrera las cosas fueron a otro precio. ¿Qué te parece la actuación de este novato brasilero hoy? Bueno, la semana en general de Matthew List fue de menos a más porque de hecho en la primera práctica oficial allá por el lunes de la semana anterior no pudieron siquiera salir a girar, ellos perdieron un día y las prácticas en Indianápolis que son 7 horas diarias, pues perder un día completo es gravísimo para el desarrollo de un carro, pero se recuperaron, además pues que están con un coequipero de mucho peso, de mucha experiencia como es Tony Kanaan, y Matthew List rápidamente recuperó ese terreno, arrancaron en la posición 11 y en general lo vi andando bien en carrera. Yo tenía mis reservas sobre cómo factores como el clima, el nuevo paquete, digamos, aerodinámico del carro, que pues yo creo que más adelante hablaremos más del tema, pero habían muchas variables en la Indy 500 de este año que los hacía muy difíciles para los novatos, pero Matthew List y en general todos corrieron muy, muy bien. Sí, a mí también me pareció que hicieron un buen trabajo. Creo que una de las cosas importantes que habría que decir sobre AJ Foyt este año, que tristemente este año sí tiene un buen nivel, no como el año pasado que estaba ahí Carlos Muñoz, es que Tony Kanaan ha traído creo que una gran experiencia y Tony Kanaan, según nos contó en una entrevista, no solamente lo contrataron a él vino con su ingeniero, vino con algunos mecánicos de pits y creo que todo eso ha cambiado y se nota muchísimo en el equipo AJ Foyt. Tony arrancó en la posición número 10 y lideró la prueba hoy. En algún momento yo pensé que él iba a ser un fuerte contendiente a la victoria hoy. ¿Tú qué piensas de eso? Pues la verdad que sí, yo también lo vi como uno de los autos que pudo luchar al frente durante mucho tiempo, inclusive llegó a pelearle mano a mano a Ed Carpenter, que en la primera mitad de carrera parecía intocable en la punta de carrera, solo pues un error en zona de pits, o más bien un error producido por un neumático que lo obligó a entrar a zona de pits, pues alejó las posibilidades de Tony Kanaan, pero al respecto de lo que ha sido el cambio de AJ Foyt Racing, pues sí, es una combinación de muchos factores, ¿no? El año pasado estaban Carlos Muñoz, estaba Conor Daly, dos pilotos
muy jóvenes, tal vez sin la suficiente experiencia para echar a crecer un equipo, si bien sabemos del talento que tiene Carlos, que hoy lo demostró, pero contratar un piloto veterano, un viejo zorro como es Tony Kanaan, ayuda a armar rápidamente un auto, y más este auto nuevo que era casi como un barajar y volver a repartir para todos los equipos, así que ha sido algo muy bueno para la categoría que un equipo tradicional como AJ Foyt Racing vuelva a estar ahí arriba. Es verdad eso que dices, incluso en las primeras carreras de la temporada pues hemos visto que los novatos han dado un gran espectáculo, se han acomodado muy bien al nuevo coche, pero aquí en Indianápolis también hay que resaltar eso. No pudieron brillar tanto como se esperaban, sin embargo, pues Robert Wickens, que es ese gran novato que tenemos este año, pues se ubicó en la posición 9. Yo creo que para una persona en su primera vez y demostrando que la experiencia cuenta muchísimo en Indianápolis, es una muy buena posición. Sabemos que ha habido novatos que ganan, pero creo que Robert Wickens con la novena posición ha hecho un muy buen trabajo. Sí, completamente de acuerdo. Creo que Robert Wickens sigue sorprendiendo a todos en la categoría. Con muy pocas carreras, pues el canadiense se ha sabido adaptar y creo que está manejando con el pleno de su potencial y en un equipo que además está andando muy bien, ¿no? El equipo de Sam Schmidt también es otro de los que está constantemente luchando por las posiciones de punta, así que también es otro de los novatos llamados ¿por qué no?, a luchar por un podio, una victoria. De hecho, si no me falla el conteo de puntos, Ricker, creo que hoy en este momento Robert Wickens es el líder de la tabla de novatos. Sí, Robert Wickens es el líder de la tabla de novatos, así como también Will Power con esta victoria queda en la punta del torneo. Creo que por aquí hace un rato me habían dado la tabla exacta de cómo había quedado el torneo, pero no la veo en este momento. Pero sí, tienes toda la razón. Robert Wickens es por ahora el novato del año y obviamente fue el novato del año en las 500 millas de Indianápolis con esa novena posición. Hablemos un poquito, me gustaría saber tus opiniones sobre la carrera de Danica Patrick. Vino con muy pocas expectativas a pesar de que todo el mundo sabía lo grande que era. 7 años habían pasado desde su última vez en Indianápolis, clasificó séptima, pero yo vi que ella estuvo batallando mucho con el carro porque empezó a perder posiciones muy rápido en la carrera y después tristemente fue una de las víctimas de esa fatídica curva número 2, perdió el carro, se fue solita y hasta ahí fue su carrera como piloto profesional también. Sí, tal cual, Ricker. Danica casi que venía más por un tema de amor por esta competencia. No estaba en la obligación de venir a correr las 500 millas de Indianápolis. Lo quiso hacer porque forma parte de su retiro como piloto profesional. De hecho, pues ya lo comentabas que esta fue su última profesional, pero realmente batalló durante toda la competencia, si bien en las prácticas se vio rodando muy bien y estuvo fuera de incidentes que creo que muchos, o por lo menos yo sí creía que le podía de pronto haber costado más a Danica haberse vuelto a adaptar al ritmo de IndyCar y a la velocidad de un auto de IndyCar. Lo hizo bien, pero en carrera se le notaba nervioso, ese auto se le notaba nada más al andar en el volante con las cámaras a bordo, como ella tenía que levantar constantemente el pie del acelerador en las curvas, se le veía muy incómoda y yo creo que eso al final le pasó factura, el auto se le fue de las manos y pues pasó lo que pasó. Sí, un poco triste la forma de terminar, incluso durante la rueda de prensa ella lo dijo apenas el moderador le dio la bienvenida, le agradeció por haber entrado. Lo primero que ella dijo es: yo no quería venir, porque, porque realmente estaba muy triste, se la veía afectada por la forma en que terminó. Además creo que es muy triste que haya anunciado el año pasado su Double Danica, que incluía 2 carreras, las 500 millas de Daytona y las 500 millas de Indianápolis, y en ambas salió por un golpe. Creo que eso es un poco triste. No sé si tuviste también esas 500 millas de Daytona.
Sí, sí, también tuve la oportunidad de verlas y Danica pues ha tratado como de adaptarse siempre en ese tipo de competencias de larga duración. De hecho, pues en Indianápolis fue donde se hizo mundialmente famosa y en Daytona recordemos que llegó a hacer a hacer una pole position si la memoria no me falla. Así es, Entonces, así es. ella pues ha tenido siempre una muy buena habilidad para esas competencias de larga distancia, pero siempre le ocurría algo en carrera, no sé si de pronto era el desgaste físico o que tal vez no se lograba entender a plenitud con sus ingenieros para ir cambiando el auto, porque estamos hablando de una competencia de casi 1000 kilómetros y es natural que el carro vaya cambiando conforme pasa la carrera. Entonces, pues estas situaciones ocurren y sí, es un triste final, yo estoy de acuerdo con lo que comentas, Ricker, pero pues es el cierre de una carrera, pienso yo que no tan exitosa si nos ponemos a ver en los resultados, pero que marca un antes y un después en el automovilismo a nivel mundial, porque Danica se convirtió en un referente para muchos pilotos que hoy en día están tocando la puerta de grandes campeonatos, como por no ir más lejos, es el caso de nuestra piloto colombiana Tatiana Calderón. Así es. Creo que Danica ha abierto muchísimas puertas y pues le ha mostrado al mundo también que el automovilismo, si bien nunca ha habido una prohibición o unas trabas en los reglamentos para que las mujeres lleguen a las más grandes instancias del deporte, sí pone eh, muchos inconvenientes para ellas a nivel de promoción, de patrocinios, que les hacen un poco más difíciles. Siempre se sigue viendo un poco que es mejor una valla si es un hombre y no si es una mujer. Y creo que ella, en efecto, marca ese antes y ese después. Y yo creo que hay una cosa con la que me quiero quedar de la rueda de prensa. Ella dijo que ella pensaba antes de venir que si la carrera era un completo desastre, todo el mundo iba a recordar eso, ¿sí? Y que si ella ganaba, todo el mundo iba a recordar eso, pero que si de pronto no pasaba nada muy grande, cualquier cosa en el medio, pues simplemente sería una cosa más de una gran historia. Y creo que en efecto eso es lo que pasa. A lo mejor puede ser esta la mejor manera de cerrar su carrera, porque no es un cierre que opaque nada de lo que hizo antes. Liderar las 500 millas de Indianápolis, haber sido tercera, haber sacado esa pole position en Daytona 500 en NASCAR, haber competido en NASCAR, que es tal vez la categoría con más testosterona del mundo. Y creo que hoy podemos celebrar una gran carrera como piloto profesional de Danica Patrick. Sí, yo me quedo con el legado que dejó ella para todo el automovilismo y con la muestra de lo que debe ser un piloto también de cara a las marcas. A veces eso nosotros lo dejamos muy de lado cuando nos ceñimos solo al tema deportivo, pero hoy en día es fundamental tener una muy buena relación con las marcas y el patrocinador que tuvo ella hoy en su auto fue el patrocinador que la acompañó casi más de 10 años, pensaría yo, tanto en IndyCar como en NASCAR. Eso habla muy bien de ella también como referente y como ejemplo para las marcas. Y eso debe ser algo que tienen que aprender los pilotos que estén ascendiendo, porque hoy en día sin el patrocinio de una marca grande, de una empresa grande, desafortunadamente no llegas muy lejos en el deporte motor. Me parece muy chévere que digas eso, Andrés, porque pues nosotros llevamos 2 años hablando con los pilotos. Tú también debes conocer ya mucho esto. Y a mí me parece que es importante resaltar el esfuerzo que ellos hacen y resaltar también el poco apoyo que tienen en Colombia. Además que yo creo que para Colombia sigue siendo muy difícil tener un piloto en Fórmula 1. Vino aquí un periodista también colombiano del canal Red Más Noticias, se llama Rubiel, y él nos contaba que es que para entrar a Fórmula 1 a un equipo de medio pelo, o sea, para al menos correr en Fórmula 1 y decir que pasé por ahí, se requiere una inversión de 30, 40 millones de dólares. Y yo creo que eso es un infierno de plata. Realmente hablando en pesos, son todos los pesos. Y me parece que sí hay que buscar algo para que haya más promoción de los pilotos colombianos. Sí, tal cual, Ricker. De hecho, eso me trae a memoria unas palabras que tuve alguna vez con el caleño Gustavo Yacamán, que hoy en día pues corre en Estados Unidos, allá en el campeonato IMSA, que él decía,
para llevar a un piloto colombiano a Fórmula Uno, hay que darle a ese piloto toda la plata de Coldeportes, toda la plata del campeonato colombiano de la Liga de Fútbol, cancelar todos los demás eventos deportivos y darle plata a ese piloto para que vaya a Fórmula 1. O sea, los montos que se necesitan para estar ahí, para conseguir una silla, son exorbitantes. Y contrario a lo que muchos fanáticos todavía piensan, la Fórmula 1 de esta época ya no es una Fórmula 1 de talento. Es una Fórmula 1 en la que fácilmente la mitad de la grilla de pilotos son pilotos de pago, y es la realidad de cómo funciona hoy en día la categoría. Es lamentable, pero es la realidad, y si queremos volver a tener un piloto en Fórmula 1, vamos a tener que llegar por ese medio. Sí, así es, por eso también vemos como el apoyo tan fuerte que está recibiendo Tatiana Calderón de la escudería Telmex y de Claro, pues que incluso están patrocinando a Sauber para que ella pueda estar también ahí como piloto de pruebas de Sauber. Es cierto. Estamos es cierto, de paso, aprovecho pues para resaltar también lo que comentabas, Ricker, y ya con esto cerrar un poco el tema, porque sí es fundamental que la empresa colombiana se vuelque a apoyar a los deportistas. Acá estamos acostumbrados a proyectos deportivos de resultados inmediatos, de inversiones de 2 o 3 meses, y el retorno de la inversión, si no volvió, se deja de patrocinar, y estos son temas que en los proyectos deportivos pues no funcionan de esa forma. Además hay una serie de incentivos del gobierno que están preparados precisamente para eso, temas de exención de impuestos y situaciones también de marketing, porque es que acá las empresas no aprovechan el potencial de marketing que puede generar un deportista, y creo que todo eso se lo tienen que replantear las empresas colombianas. Así es. Pasemos a otro tema, pasemos ya para cerrar a los 3 pilotos que ganaron o que quedaron adelante. Will Power, como ya les había dicho, fue su primera vez como vencedor de las 500 millas de Indianápolis. Ed Carpenter, la persona más rápida en Indianápolis en los últimos años, quedó segundo, y Scott Dixon quedó tercero. ¿Qué tal esa estrategia de Scott Dixon? Hizo 41 vueltas sin cambiar llantas y con el mismo combustible. En las últimas 41 vueltas lo logró. Es una persona que estaba andando un par de millas más lento que el resto, estaba haciendo una estrategia muy similar, me recordaba un poco lo que hizo Alexander Rossi hace 2 años acá. Sí, yo pensé exactamente lo mismo, Ricker. Dixon sigue demostrando por qué es un piloto de muchísimo valor para el Chip Ganassi Racing. Por algo dejaron ir a Tony Kanaan el año pasado, por algo cortaron de 3, 4 autos a solo 2, y fundamentalmente la prioridad la tiene Scott Dixon, porque es un piloto que sabe leer no solo las condiciones de carrera, sino también las condiciones de su auto. Estaba más que claro que Ganassi no estaba a la altura. Es verdad, creo que se ha perdido el audio con Andrés en este momento. Bueno, parece que tenemos un problema con el audio de Andrés Gutiérrez, pero bueno, parece que Scott Dixon hizo una muy buena apuesta, y creo que hizo sobre todo una apuesta muy inteligente, porque logró un buen resultado, ser tercero en Indy 500. Si bien nadie se va a acordar quién fue tercero en la Indy 500 del año 2018, pues significa una gran cantidad de puntos a Chip Ganassi y a él para el campeonato de este año. Y por último, pues Will Power ha dicho un par de cosas que me parecen muy interesantes en la rueda de prensa. Creo que la más interesante es que él fue muy agresivo en los reinicios, y que en aire limpio era muy agresivo, porque justamente eso fue lo que dijo Ed Carpenter. Ed Carpenter había dicho hace unos días Ed Carpenter que el aire limpio iba a ser muy importante en este carro. Creo que ya tenemos a Andrés de vuelta. Sí, Ricker, sí, no sé si ahí me escuchas bien, tuve una pequeña falla técnica aquí, las cosas que pasan en vivo. Sí, no hay ningún problema. Sí te escucho, pero si puedes subirle un poquitico más el volumen. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí, mucho mejor. Listo.
Creo que nos quedamos hablando sobre la realidad de Scott Dixon y sí, básicamente para redondear el tema, Dixon cambió su estrategia y sabía que tenía que apostarle por estrategia a lograr una victoria o lograr un muy buen resultado y al final se le dio. 41 vueltas en una sola tanda de combustible es algo sensacional. Yo la verdad no recuerdo haber visto una tanda así en bandera verde. Sí, yo creo que ni siquiera mi carro en Bogotá hace un millaje de ese calibre. Realmente lo hizo muy bien. Al comienzo de la carrera habíamos visto a Matthews List hacer aproximadamente 36 vueltas, lo cual también es altísimo. Creo que este año fue muy alto el desempeño en ese sentido de todos los coches, porque yo me acuerdo hace 2 años, que tú también estuviste acá, estaban en 30 o menos vueltas. Que esa vez Sí. cuando Rossi ganó, Rossi hizo 31 vueltas y le tocó llegar a 170 millas por hora a la meta. Sí, básicamente, si recuerdas, Rossi llega con el auto rodando, porque ya se le había acabado el combustible, llegó con el impulso. Sí, todos recordamos esa carrera. Estábamos hablando, mientras volvías al aire, que Will Power durante la rueda de prensa destacaba mucho haber sido muy agresivo en los reinicios en aire limpio. Y creo que eso fue muy bueno porque eso justamente era lo que había dicho Ed Carpenter, que este coche se comportaba muy bien en aire limpio y no tan bien si le tocaba ir detrás de otro. Y parte de la estrategia que hizo Will Power en la última largada fue impedir que se le metiera Ed Carpenter cerca y poder saltar lo más rápido posible a la punta y mantenerse ahí. Y creo que lo vimos porque en muy poquitas vueltas sacó una diferencia considerable que al final le permitió pasar cómodamente primero. Sí, no hay duda de eso, Ricker. Yo pienso que Power apostó a ese comportamiento del auto. Quedó más que claro que los pilotos que andaban adelante en la punta o con aire limpio rodaban mucho mejor que aquellos que iban detrás de estos autos líderes, por decirlo de alguna forma. Pero además pues es admirable el trabajo en los pits que hizo el equipo de Roger Penske, porque le ganaron también en los tiempos en las detenciones en pits, no solo a Ed Carpenter, sino también a Tony Kanaan, que llegó también a ser uno de los competidores en algún momento de la punta de la carrera. Así que pues a Will Power se le dio. Pienso yo que ya se le debía una victoria en la Indy 500, era algo que había buscado desde hace mucho tiempo y se alinearon los planetas y Indianápolis lo escogió. Así es, creo que tenemos un gran campeón. Siempre es muy bueno ver un piloto que por primera vez se pare al lado del trofeo Borg Warner. Su cara quedará inmortalizada en ese trofeo por los próximos 100 años al menos. Y creo que es algo realmente emocionante verlo. Estuvimos justo allá al lado cuando se bajó del carro y ha pegado un grito emocionante a todos. Se nos hizo la piel de gallina. Y de verdad ha sido un placer compartir estos últimos 10 días con ustedes desde Indianápolis. Y la verdad, por mi parte, Andrés, ha sido un placer de verdad charlar contigo. Creo que nunca nos habíamos dado esta oportunidad y me parece algo fantástico. Espero que se pueda repetir en algún momento, Andrés. Y muchísimas gracias por estar en este podcast. Si quieres dar unas últimas palabras. Claro que sí, Ricker, gracias por la invitación, por tener en cuenta Colombia Motor Fans. Nosotros hacemos todo esto por pura pasión por el deporte y por el cariño que le tenemos a este deporte y a los pilotos colombianos. Esto es algo que nos mueve las fibras. Creo que como a ustedes en Autos y Carreras, estas carreras, la Indy 500, la vivimos con un sentimiento muy especial. Y espero que sea el primero de muchas participaciones que podamos tener para hablar de lo que más nos gusta. Así es, Andrés. Con esto damos por terminado el episodio y los vamos a dejar con los pequeños saludos que nos dejaron algunos pilotos en esta edición número 102 de las 500 millas de Indianápolis, y con la invitación a todos de que ahorita mismo entren a la página y empiecen a reservar sus tiquetes para la edición del año 2019. Hola, yo soy Helio Castro Neves, un saludo a todos que están escuchando los Autos y Carreras.
Hola amigos, aquí desde el circuito de las 500 millas de Indianápolis en Indianapolis Motor Speedway. Los saluda Gaby Chávez, piloto colombiano en la IndyCar. Los invito a que nos sigan y nos apoyen siempre escuchando Autos y Carreras. Hola, soy Matías Solero Bell, yo corro la USF 2000 y los invito a que escuchen Autos y Carreras. Hola, soy Tony Canan. Un saludo a todos que están escuchando los Autos Carreras. Vamos a ir a escuchar las 500 millas de Indianápolis. Hi, I'm Takuma Sato, driving number 30 Kare Hold'em and Landing and Racing. You are listening to the Race Podcast.